En esta ocasión analizaremos lo que es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Aquí ya manejamos un nuevo término que es acelerado. Obviamente que tenemos que saber qué es la aceleración. Y bueno, ¿qué es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? En este caso, aquí como se explica en la figura en la parte de abajo, en esta clase de movimiento el móvil efectúa variaciones de velocidad iguales en tiempos iguales, es decir, va aumentando o variando su velocidad en la misma proporción en cada unidad de tiempo. En la figura se indica que la velocidad inicial del móvil es de 10 metros sobre segundo. A los 2 segundos aumenta a 25 metros sobre segundo, es decir, aumentó 15 metros sobre segundo en 2 segundos. A los siguientes 2 segundos aumenta otros 15 metros sobre segundo y entonces su velocidad aumenta a 40 metros sobre segundo. A los siguientes 2 segundos aumenta su velocidad 15 metros sobre segundo más, entonces su velocidad aumenta a 55 metros sobre segundo. ¿Qué podemos observar entonces? Que la velocidad va cambiando de forma proporcional con el tiempo, o el cambio o la variación de la velocidad es igual en tiempos iguales. Y el incremento de la velocidad es de 15 metros sobre segundo, en este caso cada 2 segundos. ¿Qué podemos concluir entonces? Que si se presenta un movimiento de esta forma, la velocidad va a ser constante. Entonces, aquí ya manejamos lo que es el término de aceleración. ¿Y qué es la aceleración? La aceleración se define como la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Recuerden, puede ir aumentando la velocidad, pero también puede ir disminuyendo. Y también es, en vez de ser, cuando va disminuyendo la velocidad, en vez de ser una aceleración, es una desaceleración. Para poder realizar o resolver ejercicios de este tipo de movimiento, vamos a denominarlo MRUA, utilizamos las fórmulas generales, o que se conocen como fórmulas generales de este movimiento. Es decir, para calcular la velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Para calcular lo que es la distancia es velocidad final más velocidad inicial, entre paréntesis por el tiempo, todo esto sobre 2. Para calcular la velocidad final es velocidad raíz cuadrada de la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Y finalmente la cuarta fórmula general es para calcular la distancia es igual a velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado entre 2. Entonces serían las 4 fórmulas generales para este tipo de movimiento. Recuerden, es importante que empecemos a analizar lo que son nuestras variables. V0 es velocidad inicial, VF velocidad final, T es tiempo, D distancia o desplazamiento, A es aceleración del móvil. Y recuerden, cada que veamos una fórmula vemos las variables y las unidades de medida. Para velocidad se manejan metros sobre segundo. Para tiempo se maneja segundos. Para desplazamiento o distancia vamos a manejar metros y para aceleración vamos a manejar como unidad de medida metros sobre segundo. ¿Qué nos indican estas unidades? Que si en los problemas que tenemos que resolver las variables no están en estas unidades, tenemos que realizar la conversión correspondiente, que es lo que se va a explicar en los problemas que se van a ejemplificar. Entonces vamos a analizar lo que es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Vamos a poner que tenemos un móvil el cual va a tener una velocidad inicial determinada. Va a avanzar, vamos a poner, o lleva una velocidad, hay un semáforo donde se tiene que detener, o simplemente puede estar en verde y continuar. Vamos a poner que viene con una velocidad inicial, está el semáforo en rojo y se detiene. ¿Cuáles son las variables que tenemos que considerar para analizar este movimiento? Primero, que va a llevar una velocidad inicial y va a tener una velocidad final. Obviamente, ¿por qué van a ser diferentes estas velocidades? Porque lleva una aceleración. Que recuerden, si va aumentando la velocidad, va acelerando. Si va disminuyendo la velocidad, va desacelerando. O hay una desaceleración.
Otra variable es la distancia que recorre. ¿Qué distancia recorre? Si tenemos una velocidad inicial y una velocidad final, ¿qué distancia recorrió entre estas dos velocidades? Y consideramos lo que es la distancia o el desplazamiento. La siguiente variable es qué tiempo o en qué tiempo hace este recorrido de esta distancia. Entonces ya tenemos 4 variables: velocidad inicial, velocidad final, distancia recorrida y el tiempo que tarda en recorrer esa distancia, de acuerdo a estas velocidades. Y por último tenemos la aceleración. ¿Qué aceleración lleva este móvil? Entonces son 5 variables que debemos considerar para nuestra solución de problemas y que además se indican en la fórmula anterior. Vamos entonces, si ya tratamos de analizar nuestras variables que vamos a considerar, vamos con algunos ejemplos. Perdón, antes de eso, ya les indico lo que son las fórmulas despejadas. Es decir, aquí en azul, en esta primera columna, están las 4 fórmulas generales del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y en cada fila ya voy indicando las fórmulas despejadas. De la primera fila, de esa primera fórmula, ya les indico el despeje de velocidad inicial, el despeje de tiempo y el despeje de aceleración. Entonces ya tienen esas variables. Para lo que es la segunda fórmula de distancia, ya tienen aquí la fórmula despejada de velocidad inicial, tiempo y velocidad final. Así para la tercera fórmula, bueno, ya están los despejes de las variables. Y para la cuarta fórmula también ya tienen los despejes de las variables. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Bueno, pues analizar cada uno de los problemas, qué datos les dan, pero recuerden, lo importante es cuáles son las unidades de medida para cada una de las variables. Para velocidad metros sobre segundo, tiempo segundos, desplazamiento metros y aceleración metros sobre segundo al cuadrado. Entonces ya tienen prácticamente todo para poder empezar a resolver sus problemas, pero tienen que identificar en cada uno de ellos qué variable van a considerar en sus datos o en sus incógnitas. Entonces vamos ahora sí con el primer ejemplo. Nos dicen, un avión lleva una velocidad de 100 millas sobre hora al norte en el momento que inicia su aterrizaje, recorriendo 1.5 kilómetros antes de detenerse. ¿Qué nos piden calcular? Su aceleración y el tiempo que tarda en detenerse desde que inicia su aterrizaje. Entonces, tratando de entender el problema, ¿qué es lo que tenemos que analizar? Nos dicen, un avión lleva una velocidad de 100 millas sobre hora. Entonces, viene aquí en el vuelo el avión y al tocar tierra lleva una velocidad de 100 millas sobre hora al norte y empieza su aterrizaje con esta velocidad de 100 millas sobre hora. Y recorre 1.5 kilómetros antes de detenerse. Es importante analizar los enunciados de los problemas. En este caso nos indican que se va a detener. Es importante esta palabra en lo que son los problemas para su análisis. Si nos dicen que se va a detener o se detiene, la velocidad final obviamente va a ser 0 porque se detiene. Entonces, analizando el problema, ¿qué datos tenemos? Lleva una velocidad de 100 millas sobre hora. Esa va a ser nuestra velocidad inicial. E inicia su aterrizaje y recorre 1.5 kilómetros. 1.5 kilómetros es la distancia recorrida. Y se detiene. Si se detiene, la velocidad final va a ser 0. Entonces, primero es importante el análisis del enunciado para poder sacar los datos y poder determinar las incógnitas. Entonces, nuestro primer dato. El avión lleva una velocidad inicial de 100 millas sobre hora. Este avión se desplaza 1.5 kilómetros. Inicia su aterrizaje y se desplaza 1.5 kilómetros. Y se detiene. Si se detiene, la velocidad final va a ser 0. Entonces recuerden, es importante analizar el enunciado para poder ir sacando lo que son los datos. ¿Qué nos piden calcular? La aceleración. Entonces, como primera incógnita, inciso A, hay que calcular la aceleración. Inciso B, el tiempo que tarda en detenerse desde que inicia su aterrizaje.
Es decir, desde que toca el suelo el avión hasta que se detiene, cuánto tiempo tarda. Entonces, son los datos que tenemos: velocidad inicial, distancia y velocidad final. Nos piden calcular aceleración y el tiempo. Entonces, muy importante el análisis del enunciado para poder sacar los datos. Ya que tenemos los datos, recuerden, tenemos velocidad inicial, pero si analizamos la tabla de variables con las fórmulas, la velocidad tenemos que darla al metro sobre segundo, hay que hacer conversión. Nos dan la distancia en kilómetros, hay que convertir a metros. Entonces, lo primero que hacemos es realizar las conversiones de unidades. Velocidad inicial, 100 millas sobre hora. Acomodamos en nuestro primer factor de conversión las millas y los metros. Millas arriba y millas abajo se eliminan. Ya sabemos que una milla equivale a 1609 metros. Horas abajo, horas arriba se eliminan y una hora equivale a 3600 segundos. Recuerden, aquí ponemos lo que son los datos de las equivalencias. Vamos a obtener metros sobre segundo. Realizamos las operaciones: 100 por 1609 por 1, obtenemos el resultado. Y en la parte de abajo va a ser 1 por 3600, obtenemos el resultado, dividimos y nos da 44.694 metros sobre segundo. Esta sería nuestra primera conversión de unidades. Vamos con el siguiente dato: distancia. La distancia nos dan en kilómetros, tenemos que pasarla a metros. Kilómetros arriba, kilómetros abajo se eliminan. Un kilómetro equivale a 1000 metros, por lo tanto 1.5 por 1000, 1500 metros. Y ya tenemos lo que es la distancia. Entonces, ya, si observan, tenemos tres datos: velocidad inicial, distancia y velocidad final. Con esos datos nosotros vamos a calcular lo que nos piden. Vamos a nuestras fórmulas y buscamos una fórmula para calcular aceleración, pero que tengamos como datos velocidad inicial, distancia y velocidad final. Si analizamos nuestras fórmulas, tenemos la fórmula que nos indica: la aceleración es igual a velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la distancia. Entonces, si analizan o revisan su formulario, esta es la fórmula que podemos aplicar con los datos que tenemos. Hay más fórmulas para calcular aceleración, pero con los datos que tenemos es la que vamos a utilizar. La aceleración, la velocidad final es 0. Por eso aquí en nuestra primera sustitución sería 0 al cuadrado, que obviamente nos quedaría todo 0. Menos velocidad inicial al cuadrado, que ya la convertimos, que es este dato, 44.694 al cuadrado, entre 2 por la distancia, 2 por 1500. Ahora, si observan aquí, el signo negativo está afuera del cuadrado, entonces va a ser menos y damos el resultado del valor al cuadrado, que sería 1997.553 sobre 2 por 1500, 3000. Hacemos la división y nos va a quedar 0.665 metros sobre segundo al cuadrado. Algo importante para este ejercicio, que tenemos una aceleración negativa. ¿Qué nos indica el signo negativo en la aceleración? Que en vez de ir aumentando la velocidad, va disminuyendo. Y si analizamos el problema, realmente es lo que sucede. El avión, para aterrizar, obviamente toca suelo, lleva una velocidad determinada y va bajando la velocidad hasta que se detiene, es decir, va disminuyendo la velocidad. Por lo tanto, hay una desaceleración. Entonces, sí es importante, en este caso, el signo negativo. Vamos con el inciso B. El inciso B nos piden calcular el tiempo. Vamos a nuestras fórmulas a nuestro formulario y buscamos la fórmula que podamos calcular el tiempo con los datos que tenemos. ¿Qué datos podemos considerar para calcular el tiempo? Podemos considerar ya velocidad inicial, velocidad final, distancia y la aceleración. Ese dato de la aceleración ya la podemos considerar para calcular lo que es el tiempo, porque es un dato que obtenemos en el mismo problema. Y entonces sería velocidad final. El tiempo va a ser igual a velocidad final menos velocidad inicial entre la aceleración. La velocidad final ya sabemos que es igual a 0. La velocidad inicial
es 44.694 entre la aceleración que es negativa. Si observan ustedes, 0 menos 44.694 nos va a quedar menos 44.694. Entre menos 0.665 menos entre menos nos va a quedar más. Y el tiempo que tarda el avión en detenerse desde que empieza su aterrizaje es de 67.209 segundos. Entonces, si observan, para este tipo de problemas, lo importante es que sepan obtener los datos y las incógnitas del problema. Ya que tengan esos datos, checar las unidades de medida y realizar las conversiones correspondientes. Y después simplemente van al formulario y buscan la fórmula que puedan utilizar de acuerdo a los datos que tengan para calcular la incógnita que les piden en cada problema. Vamos con un segundo ejemplo. Y nos dicen, un motociclista parte del reposo, alcanza una velocidad de 45 km/h en 5 segundos. Calcular. Inciso A, su aceleración. Inciso B, su desplazamiento. Aquí, como les comentaba, es muy importante la interpretación del enunciado del problema. Aquí nos dicen, un motociclista parte del reposo. Si a nosotros nos dicen que un móvil parte del reposo, ¿qué se entiende? Que inicialmente está su velocidad en 0. Entonces, si parte del reposo, la velocidad inicial va a ser 0. Alcanza una velocidad de 45 km/h. Por lo tanto, esa va a ser la velocidad final de nuestro problema. Y nos dicen que en un tiempo de 5 segundos, obviamente, pero no dicen en 5 segundos, obviamente es el tiempo. Nos piden calcular aceleración y su desplazamiento. Entonces, de acuerdo a los datos que tenemos, vamos sacando los datos. Un motociclista parte del reposo, velocidad inicial 0. Alcanza una velocidad de 45 km/h, velocidad final 45 km/h. En un tiempo de 5 segundos. Son los datos que nos dan. ¿Qué es lo que podemos observar en estos problemas? Que nos tienen que dar siempre por lo menos 3 datos, o debemos tener 3 datos. Y nos piden calcular, inciso A, la aceleración, inciso B, el desplazamiento. Entonces, con esos datos vamos analizando el problema. Checamos entonces la variable de velocidad. La velocidad nos lo dan en km/h. Hay que convertirlo a metros sobre segundo. Kilómetros arriba, kilómetros abajo se eliminan y un kilómetro equivale a 1000 metros. Con las horas, horas abajo, horas arriba se eliminan y una hora equivale a 3600 segundos. Realizamos la conversión, que sería 45 por 1000 por 1, y obviamente va arriba en el numerador, y abajo va a ir 1 por 3600, va en el denominador, dividimos y el resultado nos va a dar 12.5 metros sobre segundo. Esa es la velocidad final de que vamos a considerar para el motociclista. La velocidad inicial es 0, el tiempo está en segundos, no hay que hacer más conversiones, vamos a utilizar ya los datos que tenemos. Nos piden calcular aceleración. Vamos a nuestro formulario y buscamos una fórmula que nos permita calcular aceleración, pero utilizando los datos que tenemos, que es tiempo, velocidad final y velocidad inicial. Y la fórmula que tenemos es, la aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo. Entonces va a ser velocidad final 12.5 metros sobre segundo menos 0 entre un tiempo de 5 segundos. 12.5 menos 0 nos queda 12.5. Entre 5 nos queda 2.5 metros sobre segundo al cuadrado. Aquí la aceleración nos da positiva. ¿Por qué? Porque aquí la velocidad va aumentando. No va disminuyendo, va aumentando. Entonces vamos a tener una aceleración. Inciso B, nos piden calcular distancia. Lo mismo que en el caso anterior. Buscamos una fórmula que con los datos que tenemos podamos calcular la distancia. Y tenemos distancia es igual a velocidad final más velocidad inicial. Realizamos la suma por el tiempo entre 2. La velocidad final es 12.5 más 0, nos queda 12.5. Este resultado de que obtenemos de aquí de esta suma, lo multiplicamos por 5
y el total que obtenemos lo dividimos entre 2, que podemos observar que obtenemos como resultado 31.25 metros. Entonces, un motociclista que parte del reposo, es decir, con velocidad inicial de 0, cuando alcanza una velocidad de 45 km/h en 5 segundos, la distancia recorrida va a ser de 31.5 metros. Entonces, sería el resultado para este ejercicio. Y es la forma en que tienen que realizar la solución de ejercicios del movimiento rectilíneo uniformemente